Carlos Rottenberg, empresario teatral, produjo más de 300 obras de teatro y programas televisivos, apasionado por la remodelación de teatros. Hola. Cuando me convocaron para charlar un poquito sobre mi profesión, fundamentalmente, elegí un título que me representa mucho, que es De la vocación a la profesión. ¿Por qué digo esto? Porque tengo 62 años y hace 45 me dedico a ser empresario teatral. Comencé a los 17 entonces. Y lo paradójico es que no provengo de una familia del espectáculo. Mis padres trabajaban fabricación de ropa de cuero, nada que ver con el espectáculo. Y nunca quedó claro en la familia, y esto lo conté muchas veces, por qué a mí me atraía mirar la antigua sala de cine. Digo antigua sala de cine porque a la nueva generación prácticamente no pudo convivir con lo que eran los históricos edificios cinematográficos del mundo, en este caso nuestro en el país de Argentina, pero a mí me atraía mucho. Vivíamos en Mataderos, en el barrio de Mataderos y en Provincias Unidas, allí en Lomas de Mirador, en la avenida Provincias Unidas, y yo miraba siempre a los 4, 5, 6 años el cine. El motivo nunca se supo. Pero a los 8 años, en 1965, se estrenó en Argentina una película que fue un récord de asistencia de público en el mundo, que fue La novicia rebelde. Y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a ver la película a los también antiguos cines de la calle Lavalle, y cuando empezó la primera escena de la película, donde la protagonista Julie Andrews comienza a cantar en la pradera de Salzburgo, yo me largué a llorar. Y mi frase, que mi mamá después le cuenta a mi papá, fue que yo dije, yo quiero ser esto. Yo quiero ser esto, ¿qué significaba? Cuando volvimos a Mataderos, después de 2 colectivos, mi papá quedó así como una humorada familiar, decía, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Quiere ser cantante? Porque cantaba. ¿Quiere filmar películas o quiere ser novicia? Porque no quedaba claro qué es esto. Esto era ser exhibidor de cine. Quería pasar películas. Hay una película que de adulto me representa mejor que ninguna, que es Cinema Paradiso, una película donde, si alguno no la vio, que la vea, la recomiendo porque a mí me impacta mucho, donde es un homenaje hermoso al cine y fundamentalmente a través de un chico que por el agujero de la cabina de proyección sigue no solamente lo que pasaba en las pantallas, en un pueblo de Sicilia ocurría esto, en Italia, sino que fundamentalmente también veía la reacción del público. Bueno, a mí me interesó siempre, desde muy chiquito, conocer la reacción del público. Hoy de grande me doy cuenta que aquella zanahoria, por llamarlo así, de querer entender qué es lo que quiere ver la gente, sigue siendo mi objetivo. Sabiendo que no existe una fórmula, porque si no en el mundo no se filmarían películas que fracasan, ni se harían tantas obras de teatro. Hay un dato estadístico. Sepan ustedes que el 70% de todo lo que se presenta en cualquier disciplina que tenga que ver con la elección del público fracasa. No importa si es película, si es teatro, si son libros, si son las revistas que uno ve colgadas en un kiosco, si son programas de televisión o de radio. O sea, todo lo que tiene que ver, estadísticamente, tiene más posibilidad de fracasar que de tener éxito. Lo que pasa es que el éxito se difunde, el éxito se agita, el éxito tiene muchos testigos justamente porque es un éxito. En cambio, los fracasos, la mejor prueba es entrar a una librería y pensar cuántos libros podemos conocer sobre los millares que están exhibidos, o pararse en un kiosco de revistas y decir, nosotros conocemos de estos 20 títulos del kiosco, pero el kiosco tiene un centenar de ejemplares de distintas marcas. Decía entonces que eso que yo llamé la zanahoria, en el sentido de la búsqueda, de querer enganchar el gusto del público, no me cambió nunca. No me cambió nunca. Pude transformar esa vocación en profesión. Paradójicamente empiezo a exhibir cine infantil, de la manera que podía hacerlo, tratando de conectarme. ¿Y cómo me conectaba si no pertenecía a ese mundo? Empecé a alquilar películas. Empecé a alquilar películas en un formato. Hoy todo esto que estoy contando es totalmente historia antigua. Pero el cine, en los cines, se exhibía en un formato que se llamaba 35 milímetros. Y había un formato
casero de 8 y Super 8 y un intermedio de 16 milímetros. Películas de 35 milímetros también estaban unas cuantas en 16. Entonces empecé a exhibir en cumpleaños infantiles, sábados y domingos a la tarde, mientras iba a la escuela primaria y después secundaria. Secundaria, aunque a los 12 años, cuando yo terminé la primaria, a los 12, ya los amigos de mis viejos sabían que yo quería ir a los cumpleaños infantiles a pasar películas. Es más, tuve a los 13, en segundo año de la Escuela Comercial Hipólito Vieites del Estado, en Gaona y Cuchacucha, aquí en Buenos Aires, donde fui, tuve mi primera noviecita y me acompañaba a dar las funciones para chicos en los cumpleaños infantiles y como no podía decir que era mi novia, decía que era la asesora pedagógica, como manera de poder hacerla entrar también conmigo al cumpleaños mientras dábamos el Festival de Tom y Jerry, para los papás que elegían eso, o alguna película de embajada como Crin Blanca o El Globo Rojo, para aquellos papás que querían otro tipo de películas para sus hijos. Pero decía que esa fue mi manera de empezar a contactarme con un ambiente al que quería pertenecer y no sabía cómo. Y fundamentalmente esa pasión es la misma que me mueve a estar hoy charlando acá. Me disfruto mucho de la profesión y disfruto mucho porque tengo muy arraigado cómo sufría desde la vocación querer ingresar en ella. Dije que soy empresario teatral, o sea, paradójico, ¿no? Empecé buscando la exhibición de cine y terminé siendo exhibidor de teatro. Son primas hermanas en algún punto y tuvo más que ver con, fundamentalmente, la caída en muchos aspectos de lo que tenía que ver con el cinearte y con la vieja sala de cine a la cual le rendí siempre tanta devoción. Me llevó por el lado del teatro. Un día empecé a conocer actores y justamente por entrar a una sala para dar cine, infantil a la tarde, pero que como tenía habilitación para teatro, tenía escenario y tenía camarines, entonces empezaron a llegar actores. Y empecé a charlar con uno, con otro y terminé, sin darme cuenta, olvidándome un poquito del cine y pasándome al teatro. Cuando digo sin darme cuenta, falto en algo a la verdad. Cuando mi hijo mayor, que nació en el 86, tuvo 6 años, o sea, en el 92, un día lo fui a dormir, como cualquier noche, y tenía al pie de la cama su casetera VHS. Y cuando le dije, Tomás, vamos a ir al cine este fin de semana, él me dijo, ¿para qué vamos a ir al cine si las películas las puedo ver acá? Y señaló sus pies para marcarme que estaba la casetera. Yo volví al cuarto, al nuestro, con mi mujer, y le digo a mi mujer, no tiene más sentido dar cine infantil. Si los chicos como Tomás, cuando le digo de ir al cine, ya te dicen, veamos la película. Estoy hablando de la VHS, por supuesto, mucho antes de lo que pasa hoy. Entonces decía que esa pasión fue la que sustentó permanentemente mi profesión. Agrego que cuando fui chico no tuve el problema, la inquietud, la vicisitud, que es lo más usual, de querer saber qué quiero hacer cuando sea grande. O sea, vieron que nos pasa a algunos como papás, a otros les pasa como hijos, a otros les pasa el tema de la adolescencia y qué quiero ser cuando sea grande, qué quiere ser el nene cuando sea grande, la nena cuando sea grande. Yo eso por suerte no lo pasé. Yo tenía muy en claro, como un caballo con anteojeras, qué es lo que quería hacer. Me salió. Y porque en el camino tuve muchos que me dijeron que era casi un recorrido imposible, les cuento que un día, cuando a través de un amigo logré que un señor que tenía un cine en Corrientes y Callao, el cine Los Suar, me recibió, me dio un panorama muy sombrío, me mandó a seguir estudiando, ya estaba en la secundaria, ¿no? Y yo me acuerdo que ya nos habíamos mudado de Mataderos al barrio de Caballito, y yo para volver, desde el centro volvía con el subte línea A, desde la estación Congreso. Y entonces caminé desde Corrientes por Callao para tomar el subte. Y cuando cruzaba una de las calles, Cangallo, hoy Perón, me acuerdo que dije, yo tenía 16 en ese momento, y yo dije, si yo alguna vez pudiese entrar a este mundo y alguna persona, cuando yo sea grande, me hace esta pregunta que yo le estoy haciendo a un grande, nunca le voy a contestar lo que me acaba de decir a mí. Y lo escribí. Nunca lo voy a hacer en caso
Y hoy atiendo mucha gente todos los meses. Cuando digo muchos, ¿qué quiere decir? 5 o 6 personas que se me acercan, jóvenes. Y a todos les digo lo mismo. Cuando se sorprenden y me dicen, ¿tenés tiempo para charlar una hora? Sí tengo. Y les digo, ¿sabes por qué tengo? Porque no tuvieron conmigo ese tiempo. Y yo dije a los 16 años que yo me lo iba a hacer para dar una sensación, una vivencia práctica de algo que pude concretar en una época donde no había facultades como esta. Porque otra cosa importante a los efectos de esta profesión es que para ser médico hay que estudiar, para ser ingeniero hay que estudiar y para tantas profesiones hay que estudiar. Para la nuestra, yo dije recién, terminé la secundaria, no entré a una facultad. Pero además la facultad que yo hubiese querido encontrar no existía, ni pública ni privada. La facultad de cómo hacemos para llegar al público, cómo hacemos para tratar de tener una fórmula. Con el tiempo me di cuenta que no existía tampoco la fórmula. En un punto digo, menos mal que me puse a hacer más que a pensar. Cosa que yo reconozco que no siempre es bueno, pero que es lo que me pasó a mí. Yo hice más de lo que pensé. Pero fundamentalmente porque le digo hoy a mis hijos, uno del 86 en edad de comprender y estamos trabajando juntos, los otros 2 tienen 2 años y 2 meses. Uno y uno, así que todavía no tiene que bancarse estos tostones. Pero sí digo que el hecho de tener claro el objetivo y el hecho de poder apoyar lo que uno siente desde adentro, que va con uno, es realmente una fórmula muy, muy buena. Y yo creo que tiene un poquito más de posibilidades de ser exitosa que aquel que lo hace obligado. En cualquier orden de la vida, ¿eh? Basta ver, pensemos en una cosa más fáctica, la gente que trabaja en general trabaja por un sueldo, no porque elegiría ese trabajo por placer. Bueno, lo mismo pasa en estos casos y por eso digo que somos privilegiados los que logramos hacer lo que nos gusta. Pero decía recién que en el caso de esa infancia, me parece que hay algunos tips, se dice ahora, en mi época no, algunos tips que no cambiaron. Hablé de la pasión y hablaría de una palabra que está muy venida a menos, pero que yo creo fervientemente por educación familiar, que tiene que ver con la palabra ética. Ética puesta al servicio de lo que sea. Y poco importa que el de al lado no lo sea o no cumpla una norma ética. Yo siempre digo que para cualquier profesión, la mía es de empresario teatral, la ética puesta al servicio de la profesión de uno rinde muy buenos resultados. Primero, por uno mismo, por la actitud, por cómo uno transita la vida, pero también termina dando resultado en el bienestar general. En eso soy a lo mejor un poco algo utópico, pero ustedes están estudiando alguna materia determinada, otros como en mi caso no lo hemos estudiado, pero sí me parece que este tema de pensar que no todo es lo mismo y que no todos somos lo mismo, es cierto. Vieron que a veces cuando alguien quiere criticar por cómo nos va, dice, porque estamos todos en la misma... Y yo siempre digo, no, todos no estamos en la misma bolsa. No estamos en la misma bolsa los honestos de los deshonestos, no estamos en la misma bolsa los que construimos de una manera o tratamos de que el otro no construya. Me parece que en ese sentido a mí me gusta separarlo. Y recién dije al pasar que soy empresario teatral. Saben que la palabra empresario yo la digo con mucha honra. Es una palabra que cuesta bastante decirla, entre otras cosas porque hubo muchos empresarios que hicieron los deberes para que tengas mala prensa. Aquí hay muchos estudiantes de periodismo. Bueno, justamente la mala prensa del término, yo creo que está bien ganada esa mala prensa, porque, vuelvo a la ética, el problema no es el empresario, el problema es cómo se aplica en lo cotidiano, en este caso para un empresario. Y otra palabra que no me asusta es la palabra éxito. Saben que los que nos dedicamos a estas profesiones buscamos el éxito. A veces el éxito es como que da cierto pudor
no queremos decirlo. Vieron que el éxito subliminalmente se relaciona rápidamente con la palabra dinero. En todo caso, el dinero que puede traer el éxito viene después, pero el éxito es otra cosa. El éxito yo lo busco. El éxito, cuando hablé recién de esa zanahoria, por tercera vez uso el mismo término, será porque soy gordo, entonces me agarré algo para comer. Pero digo que el éxito bien buscado no es solamente un tema que está relacionado con lo económico. El éxito es el éxito familiar de cada uno, el éxito es el éxito, siempre me gusta decir, cuando vamos al médico y tenemos que atendernos, nos gusta que el diagnóstico del médico sea exitoso, porque si no, jorobados estaríamos. El éxito es un término que a mí me acompañó, bien usado, y lo recomiendo. Digo esto porque cuando tenía 17 años y comencé, había un diario de Jacobo Timerman, que era el diario de la opinión, y mi primera nota grande, así importante, fue en ese diario. Y había una foto mía, y el título era El cachorro de León. Ese era el título que le puso el periodista Aníbal Vinelli, cosa que yo guardé con mucho cariño, ¿eh? Y el epígrafe de la foto decía: a mí no me interesa el buen teatro para 10 personas. Fíjense que eso tiene dos lecturas. Algunos me dijeron: vos estás queriendo decir que te interesa cualquier cosa con tal de que tenga éxito. Y otros, que lo entendieron como yo lo quise decir, es: no, a mí me interesa el buen teatro para mucha gente, no me interesa el buen teatro para 10 personas. Me gusta justamente el éxito, me gustó a los 17 años y no lo escondía, a los 62 sigo sin esconderlo, pero el éxito no es el mismo si uno presenta un producto o está ofreciendo algo que cree que es bueno o no. Para decirlo de otra manera, ustedes saben lo que es un borderó. El borderó es la planilla que se divulga, digamos, está muy divulgada, ¿no? Que es la planilla de asistencia de espectadores. Entonces uno dice, el borderó es de tanto. A mí no me da lo mismo un borderó bueno de una cosa que cuando sale la gente, la única pregunta que tiene para hacerse es: ¿nos vamos a comer una pizza? Porque se olvidó lo que vio. O un espectáculo teatral que cuando termina de verse, nos lo llevamos. Nos lo llevamos como se puede llevar algo que no es tangible como es el teatro. Nos lo llevamos después de haber tenido el privilegio de haber tenido incluso el dinero del público en consignación. Ustedes vieron que cuando uno va a comprar algo, un pantalón o una taza, me das esto, yo te doy aquello. Vas a un restaurante, te dan la comida y te pago. En lo nuestro no. Nosotros les vendemos una ilusión y la gente, todos, pagamos antes que nos den el servicio. O sea, miren ustedes hasta dónde hay que ser creíble, que en realidad nos estamos quedando con dinero anticipado por algo que no les dimos. Entonces no me da lo mismo si cuando saliste defraude o no, porque parto de la base que a medida que no te defraude, con más seguridad y con más ganas vas a seguir consumiendo eso que te ofrezco, que es el teatro. Conclusión, redondeando esto, yo creo que el teatro le hace bien a la gente. Lo digo como usuario del teatro. Fui espectador antes que empresario de teatro. Y si lo digo menos veces de la que me gustaría decirlo, es nada más que para que no se tome como una frase marketinera, porque no queda muy bien que un empresario de teatro diga que el teatro le hace bien a la gente, aunque creo en eso. Gracias por escucharme. Buenas noches. Soy estudiante de periodismo y quería pedirte un consejo. ¿Qué consejo darías a ese temor al fracaso en aquellas cosas que nos apasionan, que muchas veces genera que nos vayamos por lo fácil o lo que, digamos, más salida laboral tiene y evita que sigamos eso que nos apasiona? Sí, yo cuando era joven tenía más seguridad que hoy en día para contestar eso. La prepotencia de la juventud, por ejemplo, me hacía creer que lo que a mí me gustaba, en mi caso, vos estudiás periodismo, lo mío era teatro, antes cine dije, si a mí me gustaba la película o la obra de teatro, entonces había que dar eso, porque la gente tenía que ver eso, porque a mí me gustaba, y entonces volví a mi casa muy convencido que era así. Los golpes, los fracasos, el 70% de fracasos al que hice antes referencia, es lo que me terminó dando cuenta que había que pasarlos. Entonces vos me preguntás, ¿qué consejo? Yo te digo que los golpes va a haber que pasarlo igual. En todo caso, el único consejo que tengo, porque es lo que empleo para mí, nunca me excité demasiado con los éxitos para no deprimirme demasiado con los fracasos. Esto sería bancar los golpes lo mejor posible y cuando entre golpe y golpe
en nuestro caso entre espectáculo y espectáculo, patinamos, cuando tenemos un éxito, no creernos Superman, porque después de ese momentito para arriba viene el otro fracaso. Con los años te vas dando cuenta que, como todo en la vida, hay un tema de sentido común. Te diría un poquito de sentido común y darle para adelante mientras la vocación sea, en este caso, la tuya de periodismo. Ya que hablaste recién de Superman, te quería preguntar cuál es la kriptonita del teatro hoy en día, las vicisitudes a las que se tiene que enfrentar. El teatro en Argentina, desde el punto de vista artístico y de convocatoria, goza de buena salud. Tenemos, por suerte, mucho talento reconocido en el mundo, en actores, en autores, en directores, en técnica. Y tenemos también una porción enorme de gente dentro de lo que es un país de 40 millones de habitantes que consumen teatro. No solamente en los brillos de la avenida Corrientes. Cualquier pueblo del interior, de cualquier pueblo de la Argentina, para no decir interior, cualquier pueblo del interior sabe que existe un altillo, un sótano, una sociedad de fomento, un teatro español, un teatro de la sociedad italiana, un teatro privado, un teatro público, un grupo de teatro independiente. Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos, país entero, que pantallas de cine. No ocurre en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de las ganas, tanto los que están abajo de un escenario como los de arriba existen. Después acompaña el país. Si uno mira la historia que en la Asociación de Empresarios de Teatro miramos, de asistencia de boletos vendidos, para ir a un tema al dato duro, digamos, acompaña los movimientos del país. Sube el consumo, la gente puede gastar más, también en teatro. Lo nuestro es una actividad suntuaria que se recorta rápidamente en épocas de crisis como la de ahora, se nota rápidamente porque no es barato, sigue siendo suntuario, digo, para una gran porción de público, y entonces tenemos una boca de urna muy rápida. Cuando los bolsillos de la clase media, fundamentalmente, que es la que consume mayor teatro, que es nuestro mayor cliente, sería la clase media. Cuando el bolsillo está más reducido, rápidamente, antes que las consultoras privadas o antes que los organismos oficiales te den los datos, ya en las boleterías se notó. Lo mismo cuando empieza a haber un sobrante, un flujo de dinero mejor en los bolsillos familiares. Rápidamente se vuelve. Entonces la conclusión sería, ¿somos un país teatrero? Sí. Hay otros que pueden tener dinero y no ser teatreros. Aquí sí, el hábito teatral existe. Lo demás está totalmente ligado no a la falta de ganas de ir al teatro, sino a la falta de dinero en los bolsillos para ir al teatro. Por eso también quiero hacer una parte, la importancia del teatro público. Cuando yo dije antes que vivía en el barrio de Mataderos, mis viejos no podían llevarnos a mi hermana y a mí al teatro de la avenida Corrientes porque les pasaba a ellos como le pasa hoy a una gran porción de la gente, que no puede pagar la entrada. Pero existía desde hacía muy poquito tiempo el Teatro Municipal San Martín, que como ahora está recuperado, daba espectáculos importantísimos, artísticamente muy buenos, subsidiados por el Estado y donde permitían, como puede pasar hoy, que por una entrada más accesible, incluso que una entrada de cine, la gente pudiese ir. Por eso yo, que soy empresario privado y que miro con un ojo el teatro independiente porque es lo que me gusta ir como espectador, y miro con otro ojo el teatro público, defiendo la obligación del Estado en relación al teatro oficial, porque creo que está cumpliendo el rol que el empresario privado, que es en el que yo me muevo, no va a poder cumplir, porque hay un tema simplemente de números. Y vos sabés que en el arte y el número parecen dos cosas separadas, pero es cierto que todos los que se suben al escenario también miran, además del libro teatral, otro libro, que es el libro de banco, para que los cheques tengan fondo para poder cobrar por el trabajo que hacen. Te contesté entonces una mezcla de esa vicisitud que no es distinta a cualquier otra actividad comercial. Hola, buenas noches. Te quiero preguntar, al haber producido más de 300 obras de teatro, ¿cuál crees que fue tu diferente? ¿Qué fue lo que vos marcas en tus obras como para que tengan la diferencia o el éxito? No, yo no diría diferencia porque hay muchos empresarios de teatro y somos muchos los que trabajamos en esto. De hecho, la Sociedad de Empresarios tiene 160 socios. Yo creo que más que el número de obras de teatro tiene que ver con los años. Antes dije 45 años. Cuando vos todos los días de 45 años haces lo mismo, y llegué a usar esa imagen de caballo con anteojeras, se va convirtiendo algo en lo que se llama vulgarmente la trayectoria. Entonces, el número pasa a ser, viene acompañando, pero es una cuestión de hacer. Y por supuesto, cada tanto hemos tenido algún éxito fuerte. En ese sentido,
Yo antes dije que no había una facultad para estudiar de esto y nosotros nos manejamos por piel. Yo no tengo otra manera, digamos, para explicarlo más fácil. Lo más complicado de una empresa teatral ni siquiera es hacer un escritorio, no tiene un horario. ¿Sabes qué es? Es programar. Todo lo demás, si el cartel se coloca bien o mal, si el acomodador te llevó a la butaca, si la boletería se abrió, todo eso es un segundo plano. El meollo, el éxito de la empresa es programar. Entonces, si vos tenés la suerte de programar cada tanto algún éxito, el éxito paga los fracasos. No es un empresario pagando los fracasos. Cuando dije recién, pues si no, no se entiende, si el 30% tiene éxito y el 70% no, ¿cómo se banca? Se banca porque Toy Story en cine banca de ese estudio el 70% del fracaso de películas que nadie ve. Pero cuando tenés el éxito, es muy fuerte el éxito. El éxito no tiene techo. Entonces, como no tiene techo, o es tan grande el techo, que cuando en el caso nuestro pudimos tener desde Alberto Olmedo en una época, o el éxito de Brujas, o el éxito de Salsa Criolla, o el éxito de Toc Toc, son espectáculos que en definitiva es una actividad muy cooperativista, está pagando por los fracasos. En todo caso, si esto fuese una ruleta imaginaria, poner las fichas y tratar que salga el número de 1. Te insisto, te estoy contando los éxitos. Si querés te hago la lista de fracasos, nos quedamos a dormir acá.